Pues solamente falta hindú. Yo creo que podríamos ir pues comenzando. Inicialmente daría un saludo al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero bueno, se les complicó, tuvieron una actividad, como ya nos comentaba Rada. Pensábamos que estaría su secretario del exterior, que es, bueno, ellos son quienes nos prestaron la plataforma para poder realizar esta reunión. Ok, la van a grabar. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, sobre todo David y Takis, hoy se conmemora el asalto, ese cobarde del grupo terrorista más poderoso del planeta, que eufemísticamente llaman las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Un día como hoy de 2010 atacó a la caravana que llevaba ayuda humanitaria, la Flotilla de la Libertad, y pues nos parece que es una fecha muy importante que hay que recordar cada año, pero sobre todo en el contexto de lo que está sucediendo en los últimos meses. Si bien el genocidio no comenzó el 7 de octubre, sino que ha tenido diferentes niveles de intensidad a lo largo, ni siquiera de 76, sino de pues, más de 140 años, pues lo que estamos viendo a partir de octubre, creo que jamás lo había visto la humanidad. Se han dado situaciones así, pero no lo habíamos visto en directo. Y pues en tales circunstancias me parece todavía más importante recordar esta fecha y pues desde luego contar con la participación de dos de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Que no es lo mismo haberlo visto, porque lo vimos además, fue yo creo que lo primero que vimos en directo, el ataque a la Flotilla de la Libertad. Esa no se la esperaban los sionistas, que lo estuviéramos viendo en directo, porque bloqueaban señales, pero pues los compañeros muy abusados llevaban ya preparada la tecnología para utilizar otro tipo de frecuencias y lograron burlar los controles de los terroristas sionistas, y por eso lo pudimos ver en directo y nos indignó muchísimo, y creo que el 31 de mayo también marcó un antes y un después. Se empezó a caer la careta del ente sionista, y bueno, pues sobre todo considerando la diferencia horaria y pues las circunstancias, el compromiso que tiene David, pues yo quisiera no retrasar más. Estamos transmitiendo también en directo en YouTube, entonces no quisiera retrasar más esto, sobre todo por David, y pues le cedo la palabra para que pues David nos cuentes un poquito qué representó para ti el 31 de mayo y qué representa en general para el movimiento de solidaridad con Palestina y para el mundo en general. Y mientras voy a ver si hay algún comentario por ahí y les voy diciendo. Adelante, David, por favor. Muchas gracias por tu pasión. Espero que me escuche bien. Sí, sí. ¿Sí? El 31 de mayo en la Gran Libertad supuso un hito más, no el hito, pero sí un hito más en la lucha, la larga lucha de la descolonización por la independencia y la de Palestina. Fue un hito en el sentido de la magnitud como resalto sobre la política internacional y 10.000 toneladas humanitarias de estas personas, todo el mundo, de todo el mundo. Entre ellas estaba del sur, estaba la Unión Internacional de la Unión Americana, que estaba transmitiendo para Venezuela, todo el continente americano.
y fue un hito porque logró ese movimiento popular en social, esa comunicación diferente, romper el muro del silencio, poner a Palestina otra vez en el centro de la agenda internacional y visualizar claramente como una gran parte de la población mundial, incluso de gobiernos de todo el mundo, se posicionaban a favor de Palestina y como el Estado de Israel internacional no sale contra el pueblo palestino, gente contra los total de la región, no solamente de Palestina, Siria, Jordania, contra los países del entorno árabe, sino contra naciones de todo el mundo. Se atacó a gente de todo el mundo, a estados de todo el mundo. Y esto provocó una ola de indignación muy potente. Sí tuvo consecuencias del Estado de Israel y obviamente hay una impunidad de algo que quedan vidas, hay una violencia encima. Pero yo ahí quisiera que aprendiéramos de la historia, ¿no? En un caso de todo, llegan a un fin, llegan a su fin, una colonización total. Y en el caso de Palestina, el 2010 fue un hito con la política de la libertad, como está siendo un hito muchísimo más determinante de lo que estamos viendo en 2024 y en noviembre, que la violencia del colonialismo y del aumento del poder anticolonial y de solidaridad con Palestina y con toda la región de árabe. Esos son algunos de los puntos de lo que supuso la flotilla, conectándolo con la historia y con el presente. Tengo que estar cambiando de aplicación de ventana y se complica un poquito. Bueno, me complico yo solo. Pues sí, efectivamente, un cambio tremendo, ¿no? Porque en aquel momento pues vimos algo que a muchos, yo debo reconocer, en lo personal desconocía muchísimo, cada vez lo sigo lamentando más, desconocía la situación y ese ataque a la flotilla me hizo despertar, me hizo reaccionar y desde entonces pues me fui involucrando. David, ¿cómo fue que lograron recuperar materiales? Porque tú editaste un material muy interesante que también producido por Telesur, del documental Fuego sobre el Mármara, pero pues entiendo que fue muy difícil porque todos los robaron. ¿Cómo hicieron para poder producir ese material? Por una parte, y también quisiera que nos comentaras un poquito qué fue lo que pasó inmediatamente después del ataque. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron como internacionalistas una vez detenidos, más allá del impacto por los heridos y los 10 asesinados, 9 al momento y otro que estuvo, si no me equivoco, 18 meses en coma, los 10 compañeros turcos, pero los demás fueron detenidos? ¿Cómo fue esa experiencia? Y en particular, si es que algo te cambió, sobre todo tu perspectiva de la situación de Palestina. Sobre la política, cuando cámaras, teléfonos, computadoras, las notas, las grabaciones, todo fue dado pronto hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible contar una historia cuando toda la cultura y la brutalidad de régimen? En primer lugar,
gracias a los revolucionarios palestinos que está sur de la zona, de Latinoamérica. Si no hubiera existido televisión, este documental permitió el de los festivales de cine de todo el Juan Pulque que tengo, pero, oh sorpresa, donde no se vio en las elecciones europeas. Es decir, que este documental pudo hacerse gracias a la descolonización de América Latina. La descolonización de América Latina ayuda a la descolonización de Palestina y la historia. Yo creo que este tipo es la otra. Este es la clave. El otro punto central es que los imperios, los ejércitos no son dioses, aunque los faraones y los césares se lo crean, que son omnipotentes y que son omnipotentes, sabes todo, puedes todo, no es así. El ejército israelí fue un pulso de errores durante el asalto y posteriormente durante el asalto a la flotilla cometió error de pensar que sus interferencias sobre los medios de comunicación, sobre las comunicaciones de la flotilla eran perfectas y no lo fueron. Es cierto que no cortaron las comunicaciones de internet, que les metía satélite a la prensa, pero la organización pudo salvar un canal de satélite por el cual se transmitió ATV. Esto fue un error extraordinario, un error estratégico, una falla de inteligencia extraordinaria para el ejército israelí, que quería imponer el hecho se la transmitió en tiempo real, fue directo. El segundo error, el tercer error, es que también cometieron muchísimos fallos una vez las 700 personas que nos registró múltiples veces por los comandos, por los soldados, por la inteligencia, por los carceleros, y se nos iba despojando de todo nuestro material. Sin embargo, mucha gente logró salvar su material, mucha gente, obviamente una pequeña minoría, pero la gente logró salvar el material que había filmado, que había grabado, que había fotografiado, y una vez volvimos a nuestros países, aquí a Venezuela, y a partir de ahí realizamos una odisea para poder lograr hacer este documental, la cual recorrimos a Turquía, fuimos por América, estuvimos reuniéndonos con los supervivientes, gracias a la flotilla, con periodistas, con artistas, y cada uno de ellos iba dándonos el material que había podido salvar. En gran parte con este material que la inteligencia israelí, los militares israelíes, los carceleros fallaron en buscar y en censurar, es que se logró hacer este documental. Esto es una gran lección para el periodismo, para las personas y para la descolonización. Los soldados coloniales son seres humanos, también tienen miedo, también muchísimos errores. Para nosotros, para los que vivimos todo esto, aparte del impacto de la violencia, aparte de la crueldad, aparte de las vidas que se perdieron, de todo lo que nos sucedió, yo creo que el hito para nosotros fue que de la intensidad y de la extrema eficacia del ejército del Estado israelí se desmoronó. Lo que vimos es un ejército completamente ineficiente, una inteligencia ineficiente y unos carceleros completamente ineficientes que fallaron en casi todos sus objetivos y que además provocaron la ira de la humanidad, que provocaron que diversos países rompieran relaciones y que por tanto sí que tuvo un coste elevado para el Estado israelí. Todos estos errores, el colonialismo, sobre todo en sus fases, no beneficia. Al contrario, reitera, se
se repiten, perseveran en los errores. Y eso lo hemos visto en todo lo que está sucediendo ahora, desde octubre del 2020 hasta ahora. Vemos como todos los errores que se cometió en América del siglo XIX, todos los errores que el Imperio Británico cometió en el siglo XX, todos los errores que Estados Unidos cometió en Francia, en Argelia, nos está repitiendo Israel tras otro, tras otro, tras otro. Y esto sucede porque la arrogancia, el peso de plaza es una grave error. No hay que ser un experto en historia ni en historia militar para saber que ya Sun Tzu explica que hay que conocer al enemigo como te conoces a ti mismo. Y Israel tiene un problema grave y es que menosprecia no solo a los palestinos, sino a la humanidad. Se consideran, el régimen israelí se considera por encima y por eso comete tantos y tantos errores de inteligencia, tantos. Yo creo que esto es una gran lección para el mundo, de la misma manera que España subestimó a Venezuela, subestimó a Cuba, subestimó a muchos. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña también subestimaron a los pueblos. Yo creo que eso es importante. Pueblos que perseveran, que tienen una estrategia, pueden hablar en su liberación. A nivel personal, cuando se produjo el ataque, eh, fue un choque fuerte, ya que de, de casi guerra, de guerra en sentido unilateral, obviamente, ya que eran fuerzas especiales, fuerzas de comando, entrenadas para la guerra, con armas de guerra, atacando a activistas, atacando a periodistas. Una vez ya se produjo el ataque, se produjo la violencia, que está bien explicado en el documental Fuego sobre el Mármara y en su momento también, por cierto, el documental está libre en Internet, es fácil de encontrar, subtitulado. Lo que sucedió después es muy interesante porque tiene 700 personas por el mundo de diversas religiones, diversas ideologías, diversas lenguas, culturas, orígenes. Todas esas personas están bajo el trauma de haber vivido un asesinato en masa de 10 personas y el intento de asesinato de 50. Todos nos encontramos en esta situación, en un barco lleno de sangre, lleno de muertos, lleno de heridos y lleno de encapuchados con pasamontañas armados a los dientes que nos apuntan con sus miras láser al pecho o en algunos casos al rostro y estando a cada uno de los que estamos allí. La primera que recuerdo es en el barco de Mármara con cientos de personas atados, esposados, arrodillados, eh, dirigiéndonos no hacia Gaza, el objetivo, sino hacia uno de los puertos, hacia el puerto de Asdod, donde nos llevaban los militares con el helicóptero de transporte encima del barco. Cuando vamos al puerto de Asdod, ahí viene el punto clave, es que esta masa de gente que era, se nos empieza a procesar de manera individual. Se nos separa por uno y como películas policíacas, agentes policiales, de inteligencia, lo que fueran, nos entrevistaron, se interrogaron personalmente uno a uno con nuestra documentación que nos dijo, se nos exigió a cada uno que firmáramos un documento en el cual nos declarábamos culpables de inmigración ilegal a Israel. Es decir, somos secuestrados en aguas internacionales, es el correo que fue nacionales, por tanto, ni siquiera se puede hacer atención por las fuerzas de Israel, ya que no estábamos en aguas ni de Palestina ni de régimen de Tel Aviv de Israel. Estábamos en aguas internacionales, un acto de piratería, un acto de secuestro. Se nos lleva ilegalmente contra voluntad
se nos dice que tenemos que declararnos culpables de inmigración ilegal porque somos inmigrantes ilegales en Israel. Claro, es gracioso si no fuera porque habían matado antes a 10 personas, nos habían secuestrado y habían intentado matar a 50 personas más. Nos habían robado todo. En ese momento, cada ser humano, cada individuo, ha de tomar una decisión. Porque claro, todos queremos irnos a nuestra casa. Nadie quiere estar con una gente que mata. Que pueden hacer, estás en sus manos, en sus instalaciones. Pueden hacer contigo lo que quieran. Nadie quería estar allí. Nos dicen que si firmamos esta culpación, seremos deportados inmediatamente y podremos volver a nuestros países con nuestras familias. Entonces, en ese momento, cada ser humano, individualmente, ya que no podíamos consultar con otros compañeros, con otros periodistas, con otros de las personas de la vida, tiene que tomar en su corazón, tiene que tomar en su mente, tiene que tomar la decisión de qué hacemos. ¿Qué hace? No, en plural no, ¿qué hace? También igual. Firmas la libertad. Pero en ese momento te planteas firmar una mentira y huir, no se sabe dónde, a donde te expulsan. Es una de traición todo, a traición como periodista, traición a la verdad. Me estoy inculpando de una mentira, traición a las que están jugando la vida y a ti te ofrecen huir. Claro, se lo iban ofreciendo a todos. Ese es el truco de todos los imperios. Vive et impera. Vive y vencerás. Te planteas que huir también es traicionar tu misión, que es contar la historia de Palestina y milagrosa, ya que no hubo ningún tipo de planificación previa o de acuerdo previo, yo por lo menos, ¿no? La mayoría de las personas de la familia decidimos no firmar este papel. Entonces los militares o policías o lo que fueran se pusieron a gritarme, enfadadísimos, como, ¿estás loco? ¿Cómo no firmas eso? Quédate aquí, no has visto quiénes somos, lo que hacemos. Debes ir con tu familia, vete. Pero no, decidimos no firmar esta inculpación, esta inculpación falsa y asumir. Y así fue. Eh, Nos fueron entonces ya llevando a otra fase del proceso. Nos metieron una especie de jaulas al aire libre donde nos iban hablando a las personas que no íbamos. Y de ahí nos metieron poco a poco en autobuses blindados y cerrados de transporte policial. Y ahí me acuerdo que me encontré en ese autobús, pues había desde uno de los países más importantes de Pakistán con millones y millones de seguidores a gente de todo el mundo. Y de ahí en la noche nos hicieron cruzar la Palestina ocupada, esta noche a llevarnos a la prisión de Beersheba, en la ciudad palmapada de Beersheba, en el desierto del Negev, de la Franja de Gaza, y ahí nos procesaron en esta prisión donde el cúmulo de errores que cometían los carcereros eran uno tras otro, todo era un cúmulo de errores, hasta llegó un punto que dentro del ser humano, así somos, dentro de las tragedias, comedia, de ahí el término tragicomedia, todo se tornó una tragicomedia, veías que esta gente que nosotros estábamos eran soldados de élite, agentes de inteligencia de élite, veías que eran humanos extremadamente débiles, ineficientes. Veías que nos tenían miedo. Yo era un simple periodista. No un cúmulo de errores.
gente entraba a la prisión y no les habían registrado bien, habían entrado en tabaco, con miles de cosas que habían dicho que no se podía entrar. Estamos en la cárcel con todo eso. Es decir, era un cúmulo tras otro cúmulo de errores por parte del régimen israelí y por otro lado algo muy hermoso que era la hermandad entre gente desconocida que tenían una causa común que era la de Palestina de la descolonización y de simplemente la humanidad, de llevar ayuda humanitaria al pueblo de la Franja de Gaza. Recuerdo también eso, una hermandad y un apoyo en el ala donde estaba de esta prisión, éramos decenas de personas y había gente de todo el mundo, de Grecia, de, de Kuwait, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de todo el mundo, había gente de todo el mundo. Trató de ayudarse, trató de apoyarse, trató de compartir. Y esa hermandad yo creo que también es algo que Dios, los poderes tratan siempre de vivir. Y la Biblia fue un ejemplo de unidad de la humanidad y de gente de todo el mundo en pro de algo tan simple y tan humano como es la paz con justicia, la ayuda a quien lo necesita, la descolonización sobre la colonización y la ocupación. Y ese fue el hito, ese fue el hito que quedó marcado, pequeño hito realmente en la historia de Palestina, pero que sí que ha hecho no solo a las personas que participamos directamente, sino sobre todo a los millones y millones de personas que participaron indirectamente, ya que cada persona representábamos a muchísimas personas. Cada uno de nosotros tenía una familia, tenía una ciudad, tenía un país, tenía un origen, tenía unos medios de comunicación, tenía unos movimientos, y todo eso generó una onda expansiva que tuvo un gran impacto en el año 2010 en todo el mundo, y eso fue maravilloso. Esa es la paradoja, que para hacer esta intervención, esa es la paradoja y la belleza de la lucha por la liberación de Palestina. Y es que siempre sucede que del mal que se pone en Palestina nace muchísima belleza, nace muchísima sabiduría, nace muchísimos aprendizajes para la humanidad. Yo lo que me quedo, para finalizar, es que realmente nuestra ayuda a Palestina es muy, muy pequeñita. Hacemos lo que podemos y en cambio la ayuda que Palestina le da a la humanidad es enorme porque ellos nos enseñan, ellos son los que nos están enseñando firmeza, los que nos están enseñando fuerza de voluntad, los que nos están enseñando unidad. Fijaos un detalle, tenemos 2,5 millones de personas en la franja de Gaza, todo está destruido, hay hambre, hay muerte, hay destrucción, todos los sistemas han sido devastados y aún así, esa es la clave de todo. No hay robo, no hay abuso, no hay pelea, gente abandonada, ancianos, los gatos y perros, los pajaritos abandonados. Es decir, ese es el secreto que Palestina plantea al mundo. Se puede vivir de otra manera, incluso en las circunstancias más difíciles. Y eso es lo que aprendimos durante una pequeña manera, participamos en esta flotilla y eso es lo que nos cambió. Lo que nos cambió no es la injusticia, injusticias hay muchas en el mundo, sino lo que aprendimos es a enfrentar las dificultades a la manera palestina. Unidos y buscando esa luz en la oscuridad que se nos impuso. Yo creo que aprendimos nosotros, nuestras familias y nuestros países. Y en ese sentido, agradecemos a Gaza, a Palestina por todo esto y agradecer también a América Latina como uno de los polos claves en la lucha por la Palestina. Ese es un punto clave y después cuando estuve en Gaza y las veces que estaba en Palestina, cuando decías que venías de América Latina, cuando decías que venías de Venezuela, era una alegría, una sonrisa en la gente, un orgullo,
porque es que Gaza ve perfectamente lo que pasa. Gaza sabe lo que pasó en la flotilla. Gaza sabe lo que hace América Latina. Gaza ve cuando Venezuela rompe relaciones, cuando Cuba se enfrenta, cuando Colombia dice algo, cuando Brasil dice algo, cuando México dice algo, cuando los pueblos se mueven. Eso se ve allá. Y, y cuando tú estás en una prisión, lo más importante que es saber que no estás solo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, saber que no estábamos solos. Y eso es lo que le sucede, eso es lo que nos ha sentido la gente palestina. Saber que no están solos, saber que las dificultades tienen a la gran mayoría de la humanidad con ellos, eso no es poesía, eso no es filosofía, eso es realidad. Bueno, sí, bien para acabar ya, recordar también en 2014, a pesar de que a todos los que participamos en la feria se nos incluyó en una lista negra, donde supuestamente el régimen israelí nos prohibía la entrada a Palestina, de Palestina durante una década. A pesar de eso, en 2014 pude entrar, ya que la dictadura de Mubarak lo cayó, se abrió durante el mes que se pudo abrir la frontera entre Gaza y Egipto, entramos en la franja de Gaza y pudimos proyectar el documental en diversas ocasiones en la franja de Gaza. Fue muy bonito porque había mucha gente, claro, que no lo había visto, a pesar de que se emitió en algunas televisiones palestinas, pero claro, no todo el mundo lo vio. Y alguna gente lo vio, claro, cuando yo recuerdo a alguien que dijo, un señor mayor dijo, "Ah, es, es emocionante, dijo, es emocionante ver que realmente algo hay aquí en Palestina para que tanta gente de todo el mundo se movilice por nosotros, incluso de sus vidas por nosotros, arriesgue sus vidas incluso por nosotros. Y bueno, pues, ese hombre lo confirmando, ¿no? Esa solidaridad internacional que hay tan fuerte en todo el mundo con Palestina. Y como apuntábamos, no es un apoyo unilateral, no es lo que hacemos es por Palestina, no tendría sentido. Lo que nosotros hacemos es siempre por nosotros. El opresor de Palestina es el mismo opresor de todo el mundo. Está todo conectado. El colonialismo es el mismo en todas partes. Los reaccionarios son los mismos en todas partes del mundo. Y la lucha por la liberación y la descolonización es la misma en todas partes del mundo. Literalmente, en todas partes del mundo, incluso dentro del imperio, dentro de eso ha pasado siempre. eh, las tropas coloniales, los métodos coloniales, siempre vuelven a castigar a las poblaciones locales. Estamos viendo como los estudiantes en Estados Unidos son reprimidos y que la policía norteamericana aprendió. Hemos visto como las técnicas represivas israelíes se han aplicado en Colombia, se aplicaron en Chile, se aplicaron en Argentina, se aplicaron en todos lados. La policía española, la catalana, la policía vasca, policías autonómicas, también se entrenan en Israel y luego reprimen a cada pueblo. O los programas de pegar a los disidentes de todo el mundo. Es decir, luchar contra el colonialismo, contra las tiranías, contra el fascismo, no es solo no era solo el opresor de Chile, igual que Videla, no era solo de los argentinos. Todo estaba interconectado, todo está interconectado. Es el mismo sistema el que oprimía a Argelia, a Vietnam, y que hoy en día oprime a Irak, que oprime al Líbano, a Palestina, y que pretende oprimir a toda la humanidad. Entonces, otra lección también, defender, defender a los palestinos, defendernos a nosotros mismos. Y acabar con esa puntualización.
periodistas internacionales tenemos prohibido, todos los del mundo, tenemos prohibida la entrada en la Franja de Gaza ante esta agresión y parecería algo normal, habitual. No es así. En todas las guerras, los periodistas pueden entrar. Obviamente no es una guerra, es un genocidio. Siempre, en todos los conflictos armados, siempre hay una manera de entrar. Eso ha pasado desde Vietnam, hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la Franja de Gaza hay un absoluto, no hay ni un solo extranjero dentro de Gaza. ¿Quién cuenta las historias de los palestinos? Los palestinos. Que tienen algunos de los mejores periodistas y fotógrafos y cineastas del mundo. Nosotros aprendemos de ellos. Por eso Israel ha matado ya a 140 periodistas palestinos. Es el mayor ataque a la prensa en historia humana. Eso es otro hito que habrá que contar en otra historia. En 2000 uno de los mayores ataques a la prensa de la historia humana, porque se mató a un periodista de los 10, Jevdet Kiliflar era el coordinador de la CIA, asesinado, un periodista asesinado, y decenas de periodistas secuestrados. Esto ya es un ataque increíble. En 2014, en el ataque a Gaza del 2014, mataron a 17 periodistas. La mayor masacre de periodistas de la historia humana. Y ahora, 140 periodistas. El mayor historia del periodismo en toda su historia, en toda la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial murieron menos de la mitad de periodistas en más de 5 años en una guerra con muertos en medio mundo. Murieron menos periodistas que los que ha matado Israel ahora. Y aún así, estos periodistas no se rinden. Entonces, ese es el ejemplo que nos dan al mundo, nosotros y a mí personalmente como periodistas. Si los periodistas de Palestina están bajo un genocidio, están informando y no se están rindiendo, nosotros en el 2020, nosotros ahora, a pesar de que seguimos recibiendo presiones y amenazas y se lo recibiremos, vamos a rendirnos. ¿Qué sentido tendría así, en silencio y callado? No tendría ningún sentido porque al mismo tiempo no nos estaríamos protegiendo. Cuando permites que la opresión avance en un lugar, acabará llegando a ti. Creo que esa es mi reflexión final. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un gran abrazo desde la Valencia mediterránea. Y bueno, Palestina sigue resistiendo, son 76 años. Y a pesar de que vemos el genocidio, en muchos casos podemos desechar y pensar que es el final de Palestina destruida. Pensemos que Argelia, pensemos en Vietnam, de Irak, de América Latina, de África, todos los naciones en las de la descolonización del genocidio. El genocidio no es una victoria militar, eso lo saben todos los militares del mundo. El genocidio es el pánico del opresor que ve que el otro al que trata de someter no se somete. Hay un hecho sin precedentes en el caso de Palestina, que es una potencia nuclear, Israel, con el apoyo de otra, que es Gran Bretaña, con el apoyo de otra potencia nuclear, que es Francia, con el apoyo de una superpotencia nuclear, que es Estados Unidos. Es incapaz de dominar la franja de Gaza. Esto se ha estudiado durante siglos a nivel político, militar, económico, e incluso a niveles humano, espiritual, ¿no? La capacidad que ha tenido la Franja de Gaza para realizar la gesta que sí, ya realizó Vietnam, pero Vietnam era un país gigante, que realizaron Colombia, Venezuela, pero eran grandes naciones. Ya es no es nada. Gaza tiene 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, no llegan ni a 10, no es nada. Y aún así ha puesto en jaque al Israel, porque no es solo Israel, está poniendo en jaque el dominio sobre el mundo. Son muchas reflexiones y muchos aprendizajes. Bueno, muchísimas gracias. Me despido y hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Ok. Es que
Quería probar mi micrófono. Ahí va. Pues miren, compañeros, les voy a compartir 4 pequeños poemas de mi autoría que no han sido publicados, son inéditos, de un proyecto de poemario que ella Planeta. Y pues con mucha timidez se los comparto. Espero que que les llegue un poquito. El primero se llama Plegaria para una madre y dice así: líbanos, engúyenos, vomítanos, otra vez en la madre tierra, con la lluvia discreta del desierto, amamántanos, con el arar, con la gota de rocío, rompe la fuente y danos a luz, madre río, agua mía que transita en nuestras venas. Un vagabundo duerme sobre los escombros de los 1001 poetas que a la mar se hacían. Si llegara un navío y no muriera vivo, todos somos tus hijos. Alúzanos con luciérnagas insumisas en esta noche violeta que nos cubre. Se llama Publica en sus portales y lo dedico a las periodistas mexicanas. ¿Quién contará esta historia? Cerré la puerta de mi casa y tuve que huir. Periodista suicida, de verdad, me persigue una bala. México se va a inmolar. Camas de todos los países griten al cielo. Aquí nos estamos matando. Dinero, una guerra fatal, nos estamos quemando. Un fósforo encendido, gasolina en las venas, una frontera mortal. Sus portales publiquen, mi cuerpo desnudo arde. Se llama Leí un libro de poemas de José Martí y lo dedico a la lucha vital de Palestina, luz del mundo, raíz de la tierra. Y dice así: y no me queda más remedio que escribir. Si me detengo ahora, voy a regresar al mundo, bárbaro cosmos homínido, con angustia, con antipatía, sus vainas de cada día, las vías, el espionaje en mi celular. No me queda más remedio que escribir. Si me detengo, apenas se abrirá la ignominia donde no puedo dormir desde que no cesan las bombas en Palestina. ¿Por qué nadie detiene la pesadilla? No eres poeta porque lo digas, sino porque puedas deletrear un verso cual ciervo herido y sentir la tristeza de los olivos. Eres escritor cuando lo que escribes es el nombre de tu hijo sobre su vientre. Por si cae un misil en casa, puedas reconocerlo después, saber que es más su hijo, porque escribiste su nombre en donde crece la luz. Para terminar, se llama La mañana que me voy y yo lo quiero dedicar a los sobrevivientes al ataque, a la flotilla de la libertad. Amanecer como un animalito que nacía. Desperté con las nubes abajo. Me estuve preguntando por el futuro y viajes. A veces, en ciertas horas, me reprendo a matar a los desvaríos. Vi las estrellas y quise alcanzarlas. Para del pesebre, nuestros pies nos atan a la tierra, mientras la locura nos despega aladas, pies y cerebro. Es el binomio del sueño. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la recepción. Saludos desde Caracas a todos y todas que participan en la videoconferencia y saludos también a todos que lo asistan en los países europeos, en los países árabes, en Turquía y en Grecia. En primer lugar, pido disculpas por mi español. Soy griego, no hablo bien el español. Soy profesor universitario y estoy en sabático durante los
15 últimos meses estoy viviendo en Caracas, pero antes de venir a Venezuela no he hablado español, por tanto, pido disculpas por el nivel de mi español. He preparado dos versiones de un video corto. Una versión es más de 8 minutos, un video sobre la flotilla de 2010. Y me gustaría compartir con ustedes la corta versión que ya he preparado. Entonces, si no tienen objeción, yo voy a presentar el video. La misión cuenta con 6 barcos, un gran buque de pasajeros, 2 pequeños buques de pasajeros y 3 buques de carga. En los cargueros se cargan sillas de ruedas, madera, medicinas y cemento. En la misión 688 activistas de 41 países de todos los continentes del mundo. Diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes lenguas, con un objetivo común, la ruptura del ilegal bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza. Hay 2 barcos que salen de Grecia, un pasajeros y carga. 2 buques de carga y el gran buque de pasajeros Mavi y Marmara parten de Turquía. Según el plano previsto, los barcos se dirigen allí para recoger a pasajeros internacionales famosos como diputados, eurodiputados y periodistas. Pero el gobierno chipriota no permite que los barcos entren en aguas chipriotas y los obliga a marcharse sin recoger a los pasajeros que esperan en Chipre. El entusiasmo es grande y todos los activistas son optimistas respecto a la llegada de los Gaza. Entre los pasajeros hay 2 israelíes, una diputada israelí de origen palestino y un músico israelí antisionista que tiene prohibición de entrar en Israel. Unos 40 periodistas y camarógrafos participan en la misión. La navegación de los barcos hacia la Franja de Gaza continúa. En la noche del 30 a 31 de mayo de 2010, la Armada israelí se acerca a la flotilla cuando se encuentra en aguas internacionales. El gran buque turco Marmara es el que tiene más pasajeros como el sistema de comunicación por satélite. Por eso se convierte en el primer objetivo de los israelíes. El ataque israelí comienza cuando los pasajeros musulmanes del gran barco turco están los buques de guerra salen lanchas neumáticas rápidas llenas de soldados israelíes que alcanzan el gran buque de pasajeros. Los israelíes intentan subir con escalerillas. Los activistas arrojan agua, sillas y todo lo que encuentran. Los israelíes no pueden abordar el gran buque de pasajeros turco desde el mar. Así que vienen desde el aire con helicópteros.
Los activistas se resisten enérgicamente a los soldados israelíes. Los soldados israelíes disparan munición real. Los activistas de la cubierta y descienden a los espacios cerrados del gran buque de pasajeros turco. El jefe turco del centro de comunicaciones sale a cubierta y filma el ataque de los soldados israelíes. Un soldado israelí le dispara y lo mata con una bala entre los ojos. Los primeros muertos y heridos son llevados al fondo del barco. El capitán, a través de los altavoces del barco, pide a los activistas que cesen la resistencia. Un activista turco sale a cubierta portando una bala blanca. Un soldado israelí le dispara y le mata. El último buque en continuar su ruta hacia la Franja de Gaza es el carguero griego Mediterráneo Libre. Los israelíes se acercan y le piden que detenga su marcha y se rinda. Los israelíes conducen los barcos, todos los pasajeros escoltados al puerto israelí de Ashdod. Allí, miles de israelíes congregados celebran el ataque israelí contra los palestinos. Los israelíes han habilitado una especial y llevan a todos los activistas para interrogarlos. Durante el rogatorio, muchos de los activistas son torturados. Luego llevan a los activistas a las cárceles en autobús. Los malos tratos y los golpes a los activistas que comenzaron en los interrogatorios continúan en prisión. Algunos de los activistas están recluidos en régimen de aislamiento. Otros activistas están atados de 2 en 2 con cadenas en las manos y los pies por los israelíes. Al cabo de unos días, los israelíes trasladan los activistas al aeropuerto. Aviones militares de países y Turquía llegan al aeropuerto de Tel Aviv. Todos los activistas son deportados y se les prohíbe entrar en Israel durante 10 años. A finales de 2010, el gran buque turco Mavi Marmara regresa a Estambul. Bueno, hoy es una fecha especial, es el 31 de mayo, una fecha que no podemos olvidar. No olvidamos honorarmos la memoria de nuestros hermanos turcos muertos en la Flotilla de la Libertad de 2010. La Flotilla de la Libertad de 2010 es la flotilla la más impresionante, la más conocida, la más valiente. Pero me gustaría hablar un poco para las flotillas de la Libertad en general, porque la primera vez que una flotilla de Libertad fue hasta la Franja de Gaza es el año 2008.
Entonces, en 2008, 44 activistas de 15 países con 2 pequeños barcos pesqueros griegos. Yo participé también en la primera misión. Logró romper los 4 años de bloqueo naval ilegal israelí a la Franja de Gaza. En la 23 de agosto de 2008, para la primera vez, un barco de bandera extranjera llega en el puerto de la Gaza. Esa es la primera vez. Quiero decir que entre los participantes fui también un ciudadano israelí que regresó a Israel al final de la misión y fue detenido y fue encarcelado por mucho tiempo. Después, la realización de la primera flotilla, la primera pequeña flotilla, algunos viajes más de Chipre a la Franja de Gaza con un pequeño barco de pasajeros es una realidad para algunas veces. Y los israelíes lo permitieron. Pero en diciembre de 2008, los israelíes iniciaron de nuevo, para una vez más, una ofensiva grande contra la Franja de Gaza. De nuestra parte, queremos unir las misiones de la solidaridad. Pero las 2 misiones que intentaron llegar a la Franja de Gaza con también un pequeño barco de pasajeros fueron entrenadas con violencia por la Armada de Guerra israelí y no pudieron llegar a la Franja de Gaza. Así que decidimos que tenemos que planificar y realizar una flotilla más grande. Para la planificación de la flotilla necesitamos más o menos 9 meses. Los actores principales, los contribuyentes principales de la misión, en el sentido que fueron los dueños de los buques, fueron 2 movimientos populares europeos, un griego y un sueco, 2 asociaciones de las comunidades palestinas de diáspora, una europea y una internacional, un movimiento popular estadounidense y una organización no gubernamental turca, la más grande contribuyente de la misión, el IHH. En la flotilla participaron también muchas otras organizaciones y movimientos populares de todo el mundo, de todos los continentes, de España, de Francia, de Italia, de Irlanda, de Australia, de Túnez, de Argelia, de Malasia, muchas delegaciones de muchos países de todos los continentes. Y al final de mayo de 2010, la flotilla de la Libertad, con 3 buques de carga, 2 buques pequeños de pasajeros y un buque largo de pasajeros, con casi 700 personas y 450 toneladas de ayuda humanitaria, salió de Turquía y Grecia para llegar en la Franja de Gaza. Y como ya estamos visto, en la noche de 30 de mayo de 2010, la Armada de Guerra israelí atacó la flotilla. 10 activistas turcos muertos, más de 50 personas seriamente heridos, todos detenidos y encarcelados en cárceles israelíes. Para todos los medios en el mundo entero, el ataque israelí contra la flotilla de la Libertad
fue en la primera página de las noticias. Pero me gustaría compartir con ustedes algunas de mis impresiones construidas en relación de las misiones de la flotilla. El primera impresión es sobre el comportamiento de los israelíes frente a los activistas, un comportamiento que indica una falta de respeto por las leyes internacionales, los derechos humanos y las resoluciones internacionales también. Como ya hemos visto en el video corto, un activista turco salió de la cubierta del buque con una bandera blanca en la mano, precisamente con una franela blanca en la mano, pero no hay diferencia, una franela blanca es también una bandera blanca, y los israelíes lo mataron. Esta actitud es solo un ejemplo que muestra la criminalidad del ejército israelí. El maltratamiento en las cárceles israelíes está bien en el comportamiento israelí. Si los guardados israelíes enfrentan los detenidos europeos occidentales, los ciudadanos de los países del mundo occidental, de esa manera, podemos imaginar el comportamiento israelí contra los detenidos palestinos. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que el comportamiento de los israelíes indica también la certeza israelí para su impunidad. La certeza que puede hacer lo que quieran hacer, no importa si es legal o no. No importa según los leyes internacionales o no. Esta cultura criminal de la mayoría de los israelíes no es un fenómeno biológico, sino es el resultado deseado del sistema de la educación israelí. Desde el inicio de infantil y la escuela primaria, el sistema israelí educativo, de manera concreta y sistemática, cultiva y aumenta día a día, paso a paso, poco a poco, el odio profundo para los palestinos, el odio para los árabes en general, el odio para también las personas que apoyan a los palestinos. Eso es una realidad. El otro lado, los días tienen una influencia importante y significante a los pueblos árabes. La gran mayoría, podemos decir, casi la totalidad de los pueblos árabes son a favor de Palestina. Pero muchos gobiernos árabes son aliados de Estados Unidos y por tanto no enfrentan de manera práctica el régimen sionista de Israel. Además, en paralelo, muchos gobiernos árabes dicen que no es posible presionar a Israel para que cambie su política acerca de Palestina. Pero el éxito de la flotilla de 2008 muestra que hay cosas, ideas que se pueden hacer contra las políticas de Israel. El hecho que una agrupación pequeña de activistas internacionales puede hacer para los palestinos más que los gobiernos árabes, tienen el efecto, el aumento del descontento de los pueblos árabes frente a sus gobiernos. En mi opinión, es también un resultado después muchas conversaciones con camaradas en el mundo árabe. Las dos flotillas, esta de los 2008 y 2010, han tenido una influencia importante en la era llamada Primavera Árabe que inició en 2008. Pero quisiera también decir algo más
sobre las flotillas sobre la día de hoy. En la actualidad se está preparando una flotilla más internacional para llevar ayuda humanitaria desde Turquía hasta la Franja de Gaza. En la flotilla participan muchas iniciativas sociales de muchos países del mundo. La flotilla hay 3 barcos, un buque de carga lleno de casi 6.000 toneladas de ayuda humanitaria y 2 barcos de pasajeros para llevar casi 1.000 activistas de Turquía en la Franja de Gaza. La salida programada una mes no fue posible porque el país africano de donde el buque tiene su bandera, luego de presiones israelíes, ha suspendido la bandera, por lo que el buque no puede salir. Pero los esfuerzos se continúan. Ese momento tiene también otra iniciativa para otra flotilla complementaria a la primera que puede salir de una país europea. Estamos en contacto con los coordinadores de esa flotilla también y el movimiento pro-palestino venezolano quiere participar a esta flotilla que se está preparando en este momento. Una vez más, quisiera decir que no olvidamos, honramos la memoria de nuestros hermanos turcos muertos en la flotilla de 2010. Y si tengo más tiempo, luego puedo continuar. Gracias. Los organizadores principales son la gente de IHH, la organización no gubernamental turca. Entonces, creo que ellos son los responsables para resolver el problema de la bandera. Pero según mi conocimiento, una manera de ayuda es de la oferta de bandera de la parte de países independientes, como hay muchos países que pueden ayudar en este caso. Por ejemplo, México, Brasil, Venezuela, España, Irlanda son los países que podría ofrecer su bandera para que la flotilla de 2024 pueda salir de Estambul hasta la Franja de Gaza. Esa es mi opinión, creo que es justa. ¿Ahora se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahora sí. Oh, ok. Estaba saludando a los compañeros de México y a quienes se están quedando en este momento. Y bueno, felicitar la iniciativa que hemos adoptado todos y todas de esta primera conferencia virtual de la plataforma de solidaridad con la causa palestina. Una plataforma que gracias al activismo de Alma y de Armando está en México, ya organizada. Un encuentro virtual también, no solamente con Alma y con Armando, sino con todos los compañeros que colaboran en ese trabajo maravilloso de solidaridad en México y con otros compañeros y compañeras de diferentes países también están haciendo de alguna manera u otra vida iniciativa que surgió hacia acá. No
quería comentarles que tuvimos la oportunidad nosotros, sí, de participar, no en los preparativos, pero sí en algunas conversaciones con los compañeros que estaban preparando la flotilla en Suecia. Tenemos un problema de ¿cómo se llama? De distancia en el audio, ¿no? Y por eso no quiero hablar mucho, porque no quiero interrumpir hay un desfase de audio aquí, audio y video. Bueno, quería comentar lo siguiente. Estamos presenciando nuevamente la actuación del régimen terrorista de Israel, que es un régimen fascista, y aunque la solidaridad no le compete, digamos, entrometerse en las decisiones del pueblo palestino, yo creo que a título personal que estamos frente a la imposibilidad de continuar sosteniendo un Estado, entre comillas, como el Estado de Israel. Es decir, nos estamos planteando desde este espacio de la solidaridad la solicitud del desmantelamiento del Estado terrorista de Israel y el reconocimiento real de Palestina, más allá de un discurso, más allá de, digamos, reconocimientos públicos de los diferentes gobiernos. Creemos que es fundamental que paralelamente al reconocimiento de Palestina se solicite el desmantelamiento del Estado terrorista de Israel. Nosotros lo decíamos hace poco, desde 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de una tercera guerra que comenzó con el lanzamiento de Hiroshima y Nagasaki y que continuó con la separación, con la división de Palestina, con el gobierno de su tierra y con ese que comenzó hace 76 años. En este momento, como nunca antes, hemos visto la causa palestina viva y vibrar en todo el mundo, nunca antes. Lamentablemente, el costo para que esto haya sido así no sabemos si más de 50.000 muertos, y no tenemos idea todavía si el régimen terrorista de Israel pretenda sacrificar a 50.000 personas más, porque estamos viendo cómo no hay fuerza posible, fuerza militar en el mundo que se haya todavía expresado para detener al genocidio de Israel. Entonces, aprovechando, digamos, en su acepción positiva, que la causa palestina está viva en todo el planeta, que se ha movilizado, que de alguna manera la causa palestina ha sido globalizada, es importante, más que nunca, fortalecer el proceso de solidaridad en el mundo, apoyar todas las iniciativas y desde Venezuela, desde la plataforma de la causa palestina, que tiene esa intención de internacionalizarse también hacia la lucha, debe ser internacional, sin ninguna duda, ya lo es, pero sin ninguna duda debe serlo, unirnos a todas esas iniciativas que se están planteando. Así que Takis, Venezuela, la solidaridad venezolana está interesada en participar, en apoyar, en respaldar esta nueva iniciativa de flotilla por la libertad. Armando. Sí. Ya hay tiempo, quisiera añadir algo más. En la actualidad, ahora mismo, todas las actividades, todas las concentraciones y manifestaciones, todos los eventos pro-palestinos, todos los campamentos universitarios son útiles y necesarios para la información y para la sensibilización de la gente. Pero según
comprensión no son eficaces para presionar directamente a Israel para que él cambie su política genocida contra el pueblo palestino. Nosotros debemos continuar y esforzar todas las actividades que organizamos. También necesitamos apoyar la campaña boicot. Necesitamos boicot no solo productos israelíes, sino las empresas occidentales que apoyan directamente o indirectamente el Estado sionista y su ejército. Pero, según mi opinión, la influencia de la sociedad civil acerca del genocidio cometido por Israel en la Gaza es limitada. El caso de Israel es un caso excepcional. Israel es un régimen terrorista que no tiene en cuenta las leyes internacionales ni las resoluciones de las Naciones Unidas, ni las resoluciones de otras instituciones internacionales como el Código Internacional de Justicia. Israel ignora y se niega a aplicar más resoluciones de las Naciones Unidas que todos los otros países del mundo juntos. Por eso yo creo que los movimientos sociales de una parte deben continuar expresando su condenación a la política genocida israelí, pero sino del otro lado también presionar sus gobiernos para que adopten sanciones políticas, diplomáticas y financieras al régimen israelí. Países occidentales europeos deben adoptar el reconocimiento del Estado de Palestina y además deben romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Pero para mí, más importante es la aplicación de la resolución del Corte Internacional de Justicia. La resolución tiene dos ejes principales. Disculpas. El primer es el cese del fuego en Rafah. Y el segundo es la necesidad absoluta e inmediata para llevar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Según las leyes internacionales, los países tienen el derecho para aplicar resoluciones de instituciones internacionales como es el Corte Internacional de Justicia. Entonces, los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales occidentales, tienen que presionar sus gobiernos para que tomen una decisión para la creación de una alianza de algunos estados para la aplicación de la resolución del Corte Internacional de Justicia. En mi opinión, algunos países que pueden constituir esa alianza, por ejemplo, pueden ser España, Irlanda, México, Brasil, Noruega, Sudáfrica, porque no podemos esperar más, no podemos ver más el genocidio contra la Franja de Gaza. En cifras, desde Netanyahu ordenó el primer ataque aéreo sobre las zonas de residencias en la Franja de Gaza, el daño colateral, como decimos, después, el 9 de octubre, hasta hoy, 31 de mayo, los bombardeos son con resultado
más de 36.000 muertos y casi 82.000 heridos, y más de la mitad de ese total niñas y niños. Creo que los movimientos sociales deben esforzar más para podemos poner un alto al genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. No sé si me escuchan bien, ¿me pueden hacer alguna señal de que me oyen bien? Ok. Pues este es un cuentecito breve que se escribió con todo el amor, la solidaridad y la dedicación para Palestina. Es algo muy sencillo, pero que lleva mucha emotividad y mucho cariño. El cuento se titula Alma de Palestina y dice así. Mira, Hussam, aquellas luces en el cielo. ¿Será mi padre mandando una señal? ¡Qué bonito brillan! ¿Te das cuenta, Hussam? ¿Te das cuenta cómo todo se ilumina? Brillan como estrellas o como cometas que se presumen ante nosotros, ante nuestros ojos para deleitarnos con su majestuosidad. ¡Qué suerte lo que mis ojos pueden ver! ¡Qué afortunados somos los niños de Gaza, que cada noche podemos ver el cielo iluminar! Caray, qué envidia nos deben tener todos los demás niños del mundo. Sus cielos deben ser aburridos, tan oscuros si supieran que esas luces tienen poderes, el poder de llevarnos con papá o con abuela y quizás hasta de ver a mamá. Hace tanto no les veo que ya casi no puedo recordarlos, pero estoy segura que existieron. No puedo recordar ni su cara y mucho menos su aroma, pues se fue con él la noche cuando las mismas luces se los comieron. Deben ser enviadas por Alá para recordarnos que aún está presente, pues tal espectáculo no puede ser producto del hombre mortal, porque de ser así, ¿con qué propósito sería? No sé, Hussam, tengo tantas dudas. Si están en el cielo, ¿por qué nadie más las puede ver? ¿Será indolencia? No, debe ser porque estamos lejos, porque empatía sí hay. Lo veo en los médicos todos los días, salvando vidas que no tienen país donde vivir más. O las otras personas que limpian escombros, como los que quitaron los de tu casa, Hussam. Pero ¿qué te vas a acordar si solo tienes 5 años y yo 7? Soy mayor que tú y por eso te cuido. Seguro ya te aburrí, no dices nada, solo miras al vacío sin moverte. Ven. Vamos a acomodarnos en este hueco. Veamos a todos correr de allá para acá y sigamos viendo las luces en el cielo. Pidamos un deseo. De tantas, alguna puede ser una estrella fugaz y concedernos la paz. O al menos ir con papá y abuela y tú con tus hermanos. Ven, acurrúcate junto a mí en este huequito. Pongámonos lo más cómodo posible, pues aquí nos vamos a quedar. Descansa, Hussam, que tu viaje sea agradable y que el cielo se abra para ti sin esas luces que destellan terror, que el cielo te sonría al llegar y juguemos y riamos como aquí no fue posible. Lo mereces, Hussam, lo mereces tú y todos los niños palestinos. Descansa. El pueblo de Gaza no es una amenaza. El pueblo de Gaza no es una amenaza. Los niños de Gaza no son una amenaza. ¡Viva Palestina libre! Muchísimas gracias, compañeros, y a la asistencia. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Hindú, ¿ya estás al aire? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Se escucha. Como comentaba el compañero Takis, si varios países pudiéramos presionar a nuestros gobiernos para buscar la forma de que prestaran su bandera y poder hacer esa tercera flotilla, yo creo que en México podríamos lanzar una campaña, ya que México en el ámbito internacional siempre ha sido muy determinante
y podemos aprovechar esta oportunidad, esta coyuntura de que hace 3 días México está apoyando la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces podríamos por ahí, México se tardó casi 8 meses en posicionarse, pero creo que podríamos aprovechar esa pequeña coyuntura y lanzar una campaña desde aquí y hacer que los otros demás países que tienen la solvencia moral como la tiene México en el ámbito internacional, pues hagamos algo al respecto. Ese es un planteamiento. Yo creo que desde la plataforma internacional con la causa palestina en México podemos empezar a trabajarlo. Excelente, excelente, excelente. Yo no creo que puedo decir algo más porque creo que la ponencia de David fue una ponencia excelente, una ponencia de una perspectiva política muy concreta y muy precisa. Entonces, no quiero decir una vez más palabras que ya David ha dicho, pero una palabra sobre la caracterización de Hamas como una agrupación terrorista. Esa es una amenaza para la gente, supuesta amenaza para la gente del terrorismo, pero ya que conocemos, sabemos que lo que pasó la mañana del 8 de octubre es algo no totalmente claro, no totalmente diapositivo. Quiero decir que luego el tiempo, más informaciones tenemos sobre la directiva Aníbal. La directiva Aníbal es una directiva muy concreta de la parte del Estado israelí. Según esa directiva, si hay una posibilidad que una persona israelí tiene el peligro de hacerle rehén, el preferible de matarlo que estar rehén en las armas de los enemigos de Israel. Eso es una directiva muy concreta y quiero decir que muchas personas israelíes murieron esa madrugada a causa de esa directiva. Y la caracterización de terrorismo, agrupación terrorista para la Grupo de Resistencia Islámica Hamas, es una caracterización que es totalmente loco. Puedo decir que en todos los ejemplos, en todos los casos de la historia humana, cuando los oprimidos se revuelven contra los opresores, los resultados son más o menos los mismos. Quiero mencionar el caso de la rebelión de Jamestown. Jamestown es una ciudad cerca de Missouri. Es una ciudad estadounidense. En 1622 fue una rebelión de población nativo, de población indígena contra los ingleses. Y la población indígena mataron todos los niños y todas las mujeres de los ingleses. Durante la Revolución Griega, en 1821, durante el primer mes de la Revolución Griega contra los otomanos, en una ciudad muy principal para la evolución de la Revolución Griega, los griegos mataron
30.000 de personas civiles otomanos, 30.000 personas, niñas, niños, mujeres, ancianos. También en la revolución de Argelia contra el colonialismo francés, fueron muchas víctimas civiles de la parte de franceses por los argelianos. Quiero decir que en todos los casos de revoluciones, de rebeliones, de los oprimidos contra de sus opresores, es una actitud humana, es una actitud muy común, que los oprimidos mataron más o menos todos los opresores. No vale si son mujeres, si son niños, si son ancianos o no. Quiero decir que eso es un característico, si quieren, de la natura humana. Y no podemos, yo personalmente, no puedo condenar la natura humana. No puedo condenar los oprimidos para las muertes de las personas opresores. No puedo condenar a más. No puedo condenar los algerianos contra los franceses. No puedo condenar los griegos contra los otomanos. Eso, repito, según mi pensamiento, es una actitud, un comportamiento humano que no podemos eliminar. Bueno, me gustaría que eso característico no existiría, pero existe. Podemos adoptarlo, podemos adaptarlo como un característico humano, y creo que no podemos, una vez más, repito, condenar la natura humana. Gracias. No tengo algo a añadir. Creo que, una vez más, repito que la ponencia de David estuvo muy completa, fue muy completa, y por tanto no puedo añadir más. Gracias. Armando, ¿me escuchan? Sí, sí, por favor. Quería, bueno, lo que señalaba también, además de Takis Alma, la necesidad de que desde nuestros espacios, de nuestro territorio, podamos avanzar con todas esas propuestas de solidaridad, por supuesto que sí. Nosotros tenemos también, bueno, ustedes y nosotros, porque hacemos vida en la misma plataforma, tenemos hermosas campañas que digamos, realizar. En este momento hemos lanzado la campaña Pareja de Plaza en Plaza. Queremos ver a México también en sus hermosas actividades, con su colorido, en homenaje a Palestina. Y creemos que tenemos que continuar con ese trabajo de denuncia. Y estoy muy de acuerdo, compañero Armando, hay que seguir ese trabajo de denuncia para no solamente desconocer la ilegítima decisión de Naciones Unidas de 1947, sino solicitar el desmantelamiento del Estado de Israel y ser bastante duros con aquellos gobiernos o instituciones que hablan o pretenden romper relaciones con Israel de manera temporal. Creemos que es necesario que la ruptura de relaciones con
con Israel en todo sentido sea permanente. Y esa es una de nuestras banderas a izar en adelante